Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal. Hoy vamos a tratar el tema reapertura de la frontera. Existe un creciente entusiasmo popular en las regiones fronterizas de Venezuela y Colombia ante la posibilidad de la reapertura total vehicular de la frontera para fortalecer el intercambio comercial. Intercambio comercial que tiene indicadores muy graves hoy día, pero que fueron muy exitosos en el pasado. 7 años del cierre en el 2015 por parte de Nicolás Maduro empobrecieron las fronteras venezolanas. Los pobladores de La Guajira, en la frontera del Zulia, los pobladores de la frontera del Táchira con Cúcuta, de Apure, de Amazonas, de Bolívar, sin duda recibieron duro el impacto. Los comerciantes y empresarios que aún sobreviven del intercambio fronterizo han sido vacunados, han sido limitados, y obviamente la expansión de la economía ilegal, relegando la economía sana, son una realidad indiscutible. Las nuevas modalidades delictivas por el cierre de 7 años han creado una estructura con fuertes bases económicas del narcotráfico, del contrabando, de la trata de personas, en las que gravemente se incluyen niños, adolescentes y mujeres. Sin duda, el cierre fronterizo fue un espectacular disparate. El impacto de 7 años de cierre también tiene no solo una incidencia en los indicadores económicos, que es muy grave, en las oportunidades desperdiciadas o perdidas, sino también en la estructura de servicios. Las carreteras son un verdadero desastre. Son los tramos entre el río Limón y Sinamaica, entre Sinamaica y Paraguaipoa, entre Paraguaipoa y Paraguachón, para citar el ejemplo del Zulia, que es el que más conozco vivencialmente, son una verdadera calamidad. ¿Dónde están los reales de los peajes? Del peaje de Santa Cruz, del peaje del río Limón, del peaje de Paraguachón. 3 peajes hay de Maracaibo a Paraguachón, a la comúnmente llamada La Raya. Evidentemente ese dinero no ha sido reinvertido en las carreteras, para no hablar del tema de las poblaciones indígenas que se están ahogando con las lluvias y las inundaciones, el tema de los accidentes que se producen en las vías por el mal estado y el deterioro de las carreteras, el no funcionamiento del Hospital Binacional de Paraguaipoa. En fin, hay una acumulación de problemas que requieren el esfuerzo de la inversión oficial, sobre lo cual hablaremos en la última parte del programa, y requieren la participación ciudadana, la participación de las fuerzas vivas de la frontera, en el Zulia y Táchira sobre todo, que tienen pasos vehiculares de importante dimensión. Vamos a la pausa para escuchar la opinión de nuestros invitados. Vamos con la opinión del periodista Gustavo Azoka, un gran investigador, un periodista serio, con prestigio, que habla claro. Escuchemos su opinión.
La apertura de la frontera entre Venezuela y Colombia es un clamor por parte de todos los habitantes de Táchira, Zulia, Apure, Amazonas. Todo el que vive en la zona de frontera desea que esa frontera entre ambos países sea abierta lo antes posible. De tal manera que no entendemos las razones por las cuales todavía a estas alturas los gobiernos de Venezuela y Colombia no se han podido poner de acuerdo para abrir de una buena vez y para siempre el paso vehicular por los puentes internacionales. Hay que recordar, por cierto, que quien cerró la frontera de manera unilateral fue Nicolás Maduro. El 19 de agosto de 2015, Nicolás Maduro ordenó cerrar la frontera entre Venezuela y Colombia. No le consultó a nadie, no le consultó al país nacional, no le consultó a los habitantes de la frontera, no consultó en Táchira, no consultó en Zulia, no consultó en Apure, no consultó en Amazonas, sino que de manera unilateral Maduro decidió cerrar la frontera con nuestra hermana y muy querida República de Colombia. Ese cierre de la frontera, por cierto, solo sirvió para enriquecer a las mafias, a la mafia del contrabando, a la mafia que trafica con armas, a la mafia que trafica con oro, a la mafia que trafica con coltán, con alimentos, a la mafia que trafica con cualquier cantidad de productos estratégicos que son extraídos de Venezuela y llevados a territorio colombiano, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, a la guerrilla de la Nueva Marquetalia, a la guerrilla de las disidencias de las FARC. Es decir, el cierre de la frontera acabó con el comercio legal y le permitió al comercio ilegal florecer. Maduro es el gran culpable del quiebre de la economía fronteriza, del quiebre de la economía en Táchira, en Zulia, en Apure, en Amazonas y del quiebre de la economía también en norte de Santander. Hay que abrir la frontera y hay que abrirla ya, de par en par, comenzando por el paso vehicular por los puentes internacionales, y eso tiene que ser ya. El culpable de haber cerrado la frontera es Maduro. No hay nada que agradecerle a Maduro con la apertura de la frontera. Todo lo contrario, hay que pedir que se abra la frontera y que se abra ya de una buena vez y que más nunca se cierre la frontera entre Colombia y Venezuela. Vamos con la opinión de el dirigente de la subregión Guajira, Eddie Arias, conocedor también de la problemática de la Guajira. Hemos visto que el gobierno nacional ha anunciado con bombos y platillos la reapertura de la frontera con nuestro hermano país Colombia, tanto por San Antonio del Táchira como por aquí por Maicao, La Raya, en la subregión Guajira. Les quiero decir que nuestra querida subregión Guajira no está preparada para la apertura de la frontera, ya que la vialidad parece un queso palmita, tiene más huecos que la luna. Si nos vamos por la troncal del Caribe, podemos observar que es una guillotina. Si nos vamos por aquí por Carrasquero, vía el Cero, eso está inservible, intransitable. O si cogemos el Cero Camama o el Cero Carretal, eso está prácticamente destruido. Los hospitales, los ambulatorios son unos cascarones vacíos. El Hospital Binacional está técnicamente cerrado, el Hospital Binacional de Paraguaypoa. El ambulatorio de Sinamaica en pésimas condiciones. No hay servicios públicos. No hay ni siquiera una ambulancia para atender cualquier accidente que se presente. O sea, la subregión Guajira está abandonada totalmente por los tres niveles de gobierno. No puede ser posible que estemos pensando en una reapertura de la frontera, que por cierto yo aplaudo que la abran, pero tenemos que crear las condiciones mínimas para abrir la frontera. Si hablamos del sector educativo en la subregión Guajira, el 70% de la matrícula escolar desertó por el hambre, porque no hay transporte, los maestros migraron,
etcétera. La infraestructura educativa está en el piso. Entonces, ¿cómo anunciamos con bombos y platillos esa medida si tenemos una Guajira que no vale nada? Un solo gobierno, un solo desastre, como diría un gran amigo de nosotros. Veamos la opinión de Anaro García, un dirigente político del estado Táchira, fue diputado al Consejo Legislativo en varias ocasiones, es un hombre conocedor de la frontera y además productor agrícola. Venezuela no tiene la infraestructura en este momento para recibir lo que sería un desarrollo comercial de la frontera. No tenemos carreteras que estén en buenas condiciones. Están llenas de huecos, en mal estado, con fallas de borde y demasiadas alcabalas en los caminos. Aparte de ello, también tenemos que considerar que la estructura hotelera prácticamente está desmantelada en toda la región fronteriza. Vemos como los principales hoteles o cerraron sus puertas o están trabajando en muy bajo nivel. También podemos tener como visto el hecho de que no tenemos electricidad fluida todo el tiempo. Nuestras poblaciones sufren apagones constantes que no permiten el desarrollo de una industria que pueda competir afuera. En este momento, la producción nacional, tanto en el campo como en la industria, se ha limitado a tratar de abastecer el mercado regional, el mercado nacional, para garantizar a los venezolanos algunos productos que podemos competir gracias a que no es posible traerlos como deberían ser por los caminos regulares de otros países. Entonces, competimos bajo esquemas muy difíciles, porque realmente maquinarias y equipos nuevos de última generación que nos permita tener una competitividad frente a otros mercados, no la tenemos. Es decir, en este momento se está cometiendo un error si no adecuamos nuestra infraestructura para poder realmente abrirnos al mercado internacional. Cerramos nuestra sección de opinión con el profesor Rómulo Castro, perseguido político y conocedor, un hombre de La Guajira, de una familia de dirigentes políticos. Desde aquí aprovecho para saludar a su familia, al concejal Olegario Castro, a Alexander Castro, presidente líder magisterial, que son hermanos los tres. Veamos su opinión para cerrar la participación de los invitados. Mira, bendiciones para ti, José Luis, en esa lucha que tienes en contra de la corrupción, en contra de defender los activos para Venezuela. Mira, José Luis, te cuento. Yo voy a comenzar diciendo de que dos palabras de nuestra Real Academia: cerrar y reaperturar. Reaperturar significa volver a abrir, y cerrar es obstruir, trancar todo lo que se refiere a la medida tomada. El gobierno venezolano ha mantenido una falacia cuando ha dicho que cerró la frontera, porque realmente eso es mentira. La frontera nunca ha estado cerrada para el pueblo guayú, para el pueblo indígena, para los pueblos, para los más necesitados, para los emprendedores, para los que verdaderamente han necesitado de los beneficios que una frontera trae para ambos países. Porque yo te digo, José Luis, hay que preguntarle al gobernador saliente, Omar Prieto, las caravanas de camiones de gandolas que pasan por la raya, por el famoso que le decimos aquí en la región le decimos la raya. Mira, eso es algo común, pasan 60, 70, 80 camiones a la semana. Y eso lo manejaba el SODI con el gobernador Omar Prieto. Entonces, mira, hay que tomar conciencia y que verdaderamente los pueblos, y le pido de aquí de La Guajira, como oriundo, como nacido de este pueblo, al gobierno de Petro,
que haga unos planteamientos serios al gobierno venezolano. Porque este es un gobierno indolente, un gobierno que se ha enriquecido, a favor del pueblo. Ojalá el pueblo colombiano, el gobierno colombiano tome conciencia y le solicite, haga propuesta al gobierno venezolano para que verdaderamente llevemos beneficios a nuestro pueblo, beneficios que ayuden a la gente a sobrevivir, a vivir. Mira, van 7 años, José Luis, del llamado cierre de frontera del presidente Maduro. No, le pedimos a los gobiernos que tomen conciencia, que hagan realidad el beneficio de una frontera unidas, del pensamiento de Bolívar. Venimos de la Gran Colombia, que sean pueblos que nos unamos en pro del futuro y el bienestar de la Guajira venezolana y del pueblo venezolano. Hoy en Presente y Futuro estamos tratando el tema de la reapertura de la frontera. La reapertura de la frontera requiere que se tomen importantes medidas y vamos a proponer algunas, porque también hay inseguridad vial y hay una cantidad en el orden de unas 20 alcabalas, de las cuales más o menos la mitad o más de la mitad son alcabalas móviles dedicadas a la matraca y a la extorsión de los comerciantes y de los usuarios de las carreteras. Si queremos consolidar una oportunidad para las poblaciones fronterizas que pasaron 7 años con la frontera cerrada y semicerrada, siendo víctimas del uso frecuente de las trochas para sobrevivir, es necesario tomar algunas medidas. La mitad de esas alcabalas móviles deben ser todas, eliminadas. No estamos hablando de que no haya alcabalas, no, hay alcabalas fijas. En el río Limón hay una alcabala y están todos los cuerpos allí. Y hay varias, pero ¿por qué tantas alcabalas móviles, improvisadas? 4 funcionarios con un cono parando todo el mundo hasta que se bajan de la mula. Es necesario entrarle al tema fronterizo con mucha seriedad. Primero, en el caso venezolano, es necesario crear un fondo financiero o un fondo presupuestario fronterizo para atender una inversión de servicios de salud, de servicios viales, etcétera, en materia de servicios, para estar a tono con una reapertura fronteriza exitosa, tanto en el Táchira como en el Zulia y en varias partes. Es necesario que la recaudación de peajes fronterizos se use exclusivamente en los próximos 6 meses para el rescate de la vialidad, porque vuelvo a preguntar, ¿dónde están los reales del peaje de Santa Cruz de Mara, del río Limón? Me van a decir, el peaje del río Limón se lo reparten a los 3 alcaldes de la subregión Guajira. Pues bien, ese dinero debe ser destinado para el rescate de las carreteras, de los usuarios que pagamos cuando transitamos por las carreteras de Paraguachón a Maracaibo. Es necesario que se constituya un comando unificado de seguridad fronteriza con participación ciudadana, que allí esté presente la voz de diferentes corrientes de los concejales, que ellos mismos seleccionen su representación, que estén los productores, los criadores, los pescadores, los comerciantes, para que sean escuchados en instancia directa en la construcción de soluciones en materia de seguridad.
y obviamente es importante que existan iniciativas de carácter binacional. Es necesario que haya una instancia binacional comercial. Sabemos que hay iniciativas que hemos visto, ya algunas en proyecto y otras que se han concretado. Hace unos días se reunieron un grupo de comerciantes y empresarios del Táchira. Hace unos días supe que Rafael Bula promovió una reunión binacional entre comerciantes del Zulia y de Colombia. Vi a Ezio Angelini, el presidente de Fedecámara Zulia, anunciando una reunión de empresarios en Maracaibo. Todo eso es fundamental. También es fundamental que se construya una instancia binacional de seguridad en los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas y Bolívar, con la participación de las fuerzas motrices que ya mencionamos, para garantizar que la reapertura se convierta en un acto, la reapertura fronteriza se convierta en un acto de reivindicación social, de reivindicación económica y de éxito, para que los mercados puedan expandirse, para que hayan indicadores, para que haya progreso en la frontera que ha pagado 7 años de penitencia. Hasta la próxima entrega, amigos.